Dime el código. 6872. 687278. 93. ¿Quién puso que ya empezó? No, todavía no. Eso es. ¿Eso? Sí, eso. Del lavado de manos. A ver.
Voy a escuchar. Muy buenos días con todos ustedes presentes. Voy a dar inicio a la exposición correspondiente a lo que es higiene de manos. Mi nombre es Wilson Vázquez Martínez, pertenezco a la Oficina de Gestión de la Calidad. Bueno, he querido empezar las diapositivas con esta frase de manos limpias salvan vidas, lo cual se entenderá en el transcurso de la exposición. Comencemos con un pequeño video, por favor, todos atentos a esto. Bueno, en el video se puede apreciar claramente lo que es la diseminación de microorganismos por una inadecuado lavado de manos en las prestaciones de salud que pueden haber en las instituciones hospitalarias. Vamos a comenzar con una pequeña reseña histórica de cómo comenzó el lavado de manos. Con el médico Ignaz Philipp Semmelweis de Viena, Austria, ¿ya? Entonces, el doctor comenzó sus atenciones en el Hospital General Obstétrico de Viena, en el cual habían dos clínicas,
¿ya? Tenían una mala fama dentro de la ciudad porque en la clínica número 1 era muy conocido dentro y fuera del hospital que la mortalidad era mayor de las pacientes gestantes que iban a dar a luz en ese hospital. Como en estos dos hospitales se alternaba la atención de los pacientes a los ciudadanos, las pacientes preferían atenderse solamente en la clínica número 2, por estos motivos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? Se encontraba el doctor Philip con que en la clínica número 1 los rangos en porcentaje de muertes de pacientes eran muy altos, a diferencia de la clínica número 2. Comenzó a hacer un análisis y para descartar las posibles causas de esta. Entonces se dio cuenta que en la clínica número 1, donde trabajaban los médicos y hacían prácticas los internos de medicina, que a la vez tenían contacto con cadáveres, con las autopsias, por sus propias prácticas, eso era lo que incrementaba las muertes en las pacientes por fiebre puerperal. Entonces, en la clínica número 2 solamente trabajaban las matronas y los médicos, no habían practicantes. Después era por esto la diferencia en porcentaje de muertes. No fue hasta que su colega médico también de la clínica número 1, donde él también trabajaba, que murió por los mismos síntomas, y todo esto fue ocasionado porque al momento de hacer una autopsia se cortó con el bisturí con el que estaba haciendo el procedimiento y tuvo los mismos síntomas que las pacientes en las muertas, ¿no? Con la fiebre puerperal. Él comenzó a hacer un lavado de manos con hipoclorito cálcico, ya que el lavado con jabón normal no hacía efecto. Una vez lo aplicó en la clínica número 1, podemos ver en el gráfico los porcentajes de muertes de las pacientes. Él lo aplicó en mayo, quincena de mayo de 1947, y podemos ver cómo bajó notoriamente casi 8 puntos porcentuales, desde 18, 19 hasta 11 o 12 puntos. Y desde ahí se estuvo bajando los niveles de las muertes hacia un 2 o 3%, que puede variar hasta 5. Es por esto que él creía, bueno, en ese tiempo, de que la transmisión eran por los restos cadavéricos que tenían los médicos al hacer procedimientos en las autopsias. Entonces, esto está muy relacionado con lo que son infecciones asociadas a la atención de salud, que van a ser toda infección que afecta a un paciente durante el proceso de atención recibido en un hospital u otra instalación de atención sanitaria, que no estaba presente ni se está incubando en el momento del ingreso. Esto va a incluir infecciones en las cuales aparecen después de haberse dado el alta del paciente, porque se asume de que han sido infectados dentro del hospital 7 días antes, ¿no? ¿Cuál va a ser la finalidad? Contribuir a la mejora de la calidad y seguridad de la atención de salud que se brinda en los establecimientos a nivel nacional. Los objetivos: establecer los procedimientos para la implementación del proceso de higiene de manos por parte del personal de salud en los establecimientos. El agente infeccioso. Estos microorganismos van a tener la capacidad de sobrevivir en ambientes hostiles, con gran capacidad de adherencia a las superficies, con un grado de virulencia variable. Nosotros sabemos que dependiendo del microorganismo, van a tener capacidad de sobrevivir en diferentes superficies para que nosotros, cuando entremos en contacto con los mismos, nos podamos contagiar. Dentro de esto se encuentran el Staphylococcus aureus, uno de los más conocidos dentro de ambientes hospitalarios, las enterobacterias, la Escherichia coli, la Klebsiella, que en algunos, cuando se vuelven resistentes, son productores de beta-lactamasa de espectro extendido. Los gérmenes no fermentables, que son Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter. Tenemos los estreptococos, virus, influenza, varicela, hepatotrópicos, que son los virus que generan o que ocasionan una hepatitis, y los hongos, ¿no?
tenemos la cándida y los filamentosos. Vamos a tener dos tipos de microorganismos en nuestras manos. Uno va a ser la flora residente o permanente, que son organismos que viven en la piel y van a variar de una persona a otra porque no todos tenemos las mismas actividades. Por lo general van a ser de baja virulencia, la mayoría están en capas superficiales de la piel. La flora transitoria o temporal son adquiridos solamente con el contacto que nosotros podamos tener con algún objeto o con alguna persona que también está contaminada, ¿no? Puede ser la E. coli, la Pseudomonas, Staphylococcus, diversos tipo de microorganismos. La fuente más frecuente de gérmenes causantes de las infecciones en las atenciones asociadas a la salud son los gérmenes presentes en el paciente. Acá tenemos una imagen en la que vemos la diferencia en la cantidad de contaminación de una persona que ha tosido y una mano contaminada, no lavada, ¿no? Vemos que la mano contaminada tiene mayor cantidad de microorganismos, salvando diferencias entre que uno es transmisión por aire y otro es transmisión por contacto. Entonces, ¿qué nosotros vamos a necesitar para tener un adecuado lavado de manos? Lo primero que necesitamos es una infraestructura adecuada. ¿Qué quiere decir con esto? Un buen lavadero con nuestra agua, puede ser solo fría o agua caliente, no hay ningún problema, para realizar lo que es nuestro lavado adecuado. Necesitamos también un suministro seguro y continuo de agua. ¿Qué quiero decir con esto? Que nunca se acabe el agua cuando lo necesitemos. Dos, que el agua esté clorada, ¿no? Para que no venga agua contaminada con que accidentalmente podamos lavarnos las manos. Lo siguiente es un producto de base alcohólica en dispensador, ¿ya? ¿Por qué tiene que ser un producto de base alcohólica? Porque está demostrado de que aparte del jabón, que para lo que es instituciones de salud, según norma técnica, tiene que ser la clorexidina, también aplica lo que es el producto de base alcohólica para poder eliminar los microorganismos presentes en nuestras manos, ¿ya? ¿Qué significan las siglas ASTM? Es unas siglas en inglés que significan Sociedad Americana de Prueba de Materiales, con las cuales esta organización verifica que los dispensadores sean resistentes y duraderos para que puedan ser utilizados por todo el personal de salud. Además, ¿cuál es la otra ventaja de usar dispensadores? Los dispensadores nos ayudan a dosificar el uso del preparado, tanto de la clorexidina como del alcohol en gel. El alcohol en gel tiene que tener un rango de pureza demostrado entre 60 hasta 90% para asegurar la eliminación de los microorganismos presentes en nuestras manos. Otro detalle, el uso de la clorexidina o jabón es necesario o es más beneficioso para la institución que sea dispensado en espuma, no en líquido. Porque una investigación en Inglaterra del 2009, si no me equivoco, nos dice que se puede ahorrar de 16 a 40% del producto si se utiliza el jabón en espuma. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos la lavaza más que el líquido en sí, para nosotros remover todas las bacterias presentes. Entonces, otro punto que necesitamos es un papel toalla indispensador. El papel toalla también va a ser importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que se vaya a usar como producto de lavado de manos, en este caso la clorexidina es un producto que de por sí va a ocasionar resequedad con el uso constante, resequedad de las manos. En algunos casos puede haber irritación y en otros alergias, ¿ya? Entonces, para reducir esa resequedad de manos, las manos no se deben de maltratar porque son de los trabajadores con los que van a hacer sus actividades. El papel toalla tiene que ser suficientemente absorbente de todo el líquido que tengamos en nuestras manos para que no se vaya a romper o deshacer al momento de intentar secarnos. Lo otro tiene que ser suficientemente suave y gentil con nuestras manos para no producir demasiada fricción.
lo cual ocasionaría daños a nuestra piel, muy aparte de lo que ya es de por sí la clorexidina. El dispensar papel toalla no se utiliza cuando hemos usado el alcohol en gel, un detalle muy importante. El alcohol en gel solamente se hace la fricción correspondiente y bajo el tiempo necesario se deja secar en nuestras manos, sin agitarlos ni usar papel toalla. Entonces, nosotros sabemos que todo lo que les he hablado de estos puntos, lo necesario para lavarnos las manos, requiere fondos, requiere una inversión de dinero, ¿ya? Entonces, en un análisis económico que se realizó una campaña promocional sobre higiene de manos, en Inglaterra, nos permitió llegar a la conclusión de que el programa sería rentable si los índices de infecciones asociadas a la atención de salud se redujeran un poco menos del 0.1%. ¿Qué quiere decir esto? De que si nosotros logramos bajo el lavado de manos constante del personal de salud, nosotros logramos reducir solamente 0.1%, la décima parte de un punto porcentual de las infecciones en la institución de salud, ya de por sí sería rentable la inversión en los insumos para el lavado de manos del personal, ¿ya? Esa es una fuente de la OMS del 2009. Entonces, bajo lo económico es muy rentable porque nos va a permitir ahorrar en lo que es la compra de antibióticos o el uso de antibióticos en el paciente que ha sido infectado por una inadecuada atención en lo referente al lavado de manos, un contagio por esta vía. Ya sabemos que los antibióticos tienen que durar, dependiendo, 7 días, con intervalos de 24 horas, 12 horas, ¿no? Y los antibióticos pueden variar de precio si son demasiado altos o de mediano costo. Todo esto se podría ahorrar con un buen lavado de manos, además de la aglomeración de los pacientes en las áreas asistenciales. Bajo todo esto, entonces nosotros tendríamos un área de lavado de manos de esta manera, ¿no? Con un caño que nos suministre agua segura, nuestro dispensador de alcohol en gel o de clorexidina y a la vez de papel toalla. Entonces, no solamente es la parte de insumos lo que se necesita para poderse aplicar el lavado de manos en el personal, sino también la capacitación, que el personal tenga todos los conocimientos necesarios de cómo tiene que realizarse el lavado de manos. El lavado de manos tiene que seguirse bajo los pasos que se les va a indicar más adelante, porque todo tiene una base científica, ¿ya? Entonces, todas las áreas deben tener conocimiento de cómo es el lavado de manos. Todo el personal, tanto de enfermería como de medicina, personal técnico, todo el personal que va a entrar en contacto con las áreas del paciente o con el paciente deben realizar un adecuado lavado de manos, ¿ya? Todos se tienen que involucrar, el laboratorio, el área de análisis, porque también van a entrar en contacto con tejidos y o secreciones que se examinan del paciente. Entonces, para evitar el contagio con el paciente y con nosotros mismos, con el personal de salud. Además, un buen apoyo también son los familiares. ¿Por qué los familiares? Porque los familiares entran en contacto con el paciente, porque lo están cuidando, lo están viendo, lo están visitando. Nosotros podremos decir de que los microorganismos de los familiares son microorganismos no resistentes porque no son del hospital, porque vienen de afuera. No necesariamente es así, porque los familiares entran en contacto con la superficie del hospital. Van a agarrar la mesa de comer del paciente, van a agarrar el coche de los medicamentos y de su ropa del paciente, donde también ya existen microorganismos resistentes hospitalarios, y después de eso van a entrar en contacto con el mismo paciente y pueden originar una infección intrahospitalaria. Además de eso, también se requiere evaluación permanente del personal de salud para ver qué nivel de conocimiento se está logrando con las capacitaciones que se le ha dado, ¿no? A todo nivel.
para que nosotros, en este caso el hospital regional, tengamos nuestro dispensador, a la de izquierda nuestro dispensador de papel toalla, nuestro dispensador de clorexidina, nuestro respectivo informativo, si es que se nos puede olvidar en algún momento los pasos de lavado de manos, con clorexidina, y a la derecha nuestro dispensador de alcohol en gel, con su respectivo recordatorio de los pasos del uso del el alcohol en gel. Informativos que deben ir en todos los lugares donde se vaya a realizar el lavado de manos con pacientes, ¿Sí? de preferencia más. Tan largo. Hasta eso voy a escuchar mi clase, pero tengo clase también. Estoy vía Zoom con ¿Podría apagar el micro? Por favor. Sí. Entonces, ¿cuáles van a ser las repercusiones de las infecciones asociadas a la atención de salud? Las repercusiones serían enfermedades más graves. ¿Por qué más graves? Porque el paciente puede venir por una gastroenteritis, ¿no? Una diarrea simple, pero si nosotros no hacemos un adecuado lavado de manos, se puede infectar con otra enfermedad más grave. El paciente va a nuestra institución de salud para recuperarse de un malestar o de un proceso infeccioso con el que se haya contagiado en su casa, más no para contagiarse con un microorganismo que es más agresivo y más resistente, ¿no? Viene para recuperarse de manera más rápida, no para quedarse más tiempo por otra enfermedad con la que no vino. Esto quiere decir la prolongación de la estancia hospitalaria, puede demorar una semana, un mes, dependiendo de la infección nueva que ha contraído. Discapacidad a largo plazo, dependiendo también de la enfermedad. Defunciones excesivas, la mortalidad se incrementa por este motivo, ya vimos el ejemplo histórico del médico austriaco. Costes adicionales al sistema sanitario. Yo les había mencionado de que una infección intrahospitalaria va a conllevar a que al paciente se le administre mayor cantidad de antibióticos y de mayor rango y de mayor efectividad contra los microorganismos resistentes, ¿no? Esto va a originar que se gaste más en un paciente que debió de darse de alta mucho antes, ¿no? El coste ustedes podrán decir de que esto lo asume el CIS. Sí, lo asume el CIS, es verdad, pero no todos los antibióticos los puede proveer el CIS. Nosotros sabemos que la escasez en algunas de nuestras instituciones se pasa regularmente, ¿no? Además de eso es de que si nosotros hacemos esta carga innecesaria al CIS, no solamente es al programa, es al Estado y es hacia nosotros mismos con los impuestos, porque ellos recaudan los fondos con nuestros impuestos. Entonces nosotros mismos estamos haciendo que se gaste más en un paciente de manera innecesaria. ¿Quién asume todo esto? Nosotros como población y como personal de salud, nosotros tenemos que seguir atendiendo a ese paciente. Además, eso si fuera asegurado, pero si fuera en una persona particular, también, porque es inversión de dinero extra y es inversión de tiempo. Elevados costes personales para los pacientes y sus familias. Tienen que invertir tiempo para ver a su paciente, tienen que dejar a veces de trabajar para poder verlo y hacer todas las demandas que le puede tener persona de salud. Entonces, acá tenemos algunos de nuestros hallazgos de infecciones intrahospitalarias en los cuales podemos tener pseudomonas en diferentes áreas y servicios que se han encontrado, ¿ya? Entonces, la transmisión va a ser a través de las manos y lamentablemente la transmisión se va a dar por nosotros mismos en el marco, hablando de una infección intrahospitalaria. ¿Cómo se va a dar o cómo se va a presentar? Bueno, en esta imagen se puede observar en una iluminación infrarroja lo que es la contaminación de nuestras manos, cosa que a simple vista no se puede visualizar. La transmisión de microorganismos va a ser en 5 pasos, 5 secuencias. En el paso 1, los microorganismos van a estar presentes en la piel del paciente y los objetos que le rodean. ¿Por qué? Porque el paciente va a entrar en contacto con todo objeto que esté a su alcance y por ende van a estar presentes sus microorganismos, ¿no? Generalmente los más conocidos son el Staphylococcus aureus,
la Klebsiella cinetobacter, ¿sí? En el paso 2, por contacto directo o indirecto, las manos de los trabajadores de salud se contaminan con los microorganismos del paciente. Nosotros al momento que entramos en contacto con el paciente, vamos a llevar con nosotros sus microorganismos, ¿no? Unos datos estadísticos serían que el 15% de los trabajadores de salud que realizan tareas en unidades de aislamiento portan en promedio 10.000 unidades formadoras de colonias de los estafilococos aureus en sus manos. Y en promedio el 29% de los enfermeros portan Staphylococcus aureus en sus manos, con una media de 3.800 unidades formadoras de colonias. Del 17 al 30% portan bacilos gram negativos, con una media de 3.400 hasta 38.000 unidades formadoras de colonias, ¿no? Cada vez que nosotros tomamos signos vitales, si es enfermero o si es un médico, ese contacto ya de por sí se debe entender que nosotros estamos llevando microorganismos del paciente en nuestras manos. El lavado de manos, un punto importante, el lavado de manos lo que hace es romper esa cadena de transmisión, ¿no? Cortarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos lavamos las manos, esos microorganismos van a ser trasladados a otro paciente o a otra superficie o a un colega, a otro compañero cuando nos saludamos con las manos, o cuando le tocamos el brazo, o cuando le tocamos alguna parte del cuerpo, o nosotros mismos cuando nos tocamos alguna parte del cuerpo, ¿no? Entonces, para evitar que esa transmisión se siga dando, tenemos que lavarnos las manos. Siempre tienen que recordar eso. Los gérmenes van a sobrevivir en las manos durante varios minutos, como les había mencionado. Eso va a depender del tipo de microorganismo. En un informe de una revista de enfermedades infecciosas del 2014, vemos aquí la supervivencia de los gérmenes intrahospitalarios en superficies inanimadas, ¿no? Si se dan cuenta, casi al último del primer cuadro, el Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, puede durar entre 7 días a 7 meses. Es una cantidad de tiempo bastante amplia para un microorganismo y que nosotros estemos expuestos, ¿no? Claro, bajo los factores que sea humedad, que sea una superficie metálica, que no se haya pasado algún desinfectante, ¿no? Acá tenemos por tipo de bacteria, por tipo de hongo, virus, que en este momento, si nos damos cuenta, hay un virus que es muy conocido en este momento, ¿no? Que es el SARS. Bueno, ahora tuvo el nombre de SARS-2, que en la actualidad es el coronavirus 19, que también puede durar 3 horas en superficies, ¿no? Entonces, también tenemos otros cuadros donde también, para que puedan observarlo de manera más cercana. Ahora, en el paso 4, el lavado inadecuado tiene como resultado manos aún más contaminadas. ¿Por qué? Porque si nosotros nos lavamos de manera adecuada, faltándonos algunos pasos o con el tiempo insuficiente, no va a ser efectivo nuestro lavado de manos. Entonces, creyendo de que nos hemos lavado bien las manos, porque hay personales que aún se lavan de manera rápida 10 segundos, ¿no? Lo cual no es significativo para la eliminación de los microorganismos, entonces va a conllevar de que nosotros llevemos hacia el paciente los microorganismos y lo podamos contaminar, ¿no? Con la falsa seguridad que nosotros podamos tener. En el paso 5, la manipulación de dispositivos invasivos con manos contaminadas determina la transmisión de microorganismos del paciente a otros sitios con riesgo de infección. Ejemplo, nosotros manipulamos, por ejemplo, la cánula binasal, ¿no? La salida del oxígeno. Si nuestras manos están contaminadas, vamos a contaminar ese punto y vamos a hacer que ingrese por la mucosa nasal todos los microorganismos. También cuando hacemos una inserción de una sonda Foley, de una sonda nasogástrica,
en enfermería, cuando se canaliza una vía, podamos también infectarlo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a abrir una puerta de entrada para el microorganismo a través de la perforación con nuestro Avocat. Y además de eso, si no nos hemos lavado de manos, estamos llevando el microorganismo hacia esa puerta de entrada para que pueda ser infectado el paciente. Lo cual es lo que tenemos que evitar de origen, ¿no? Entonces nosotros mismos estamos poniendo todo lo necesario para que el paciente se vaya a infectar, lo cual no debe ser así. Nosotros con un buen lavado de manos antes del procedimiento y después del mismo, evitamos el contagio hacia el paciente y hacia nosotros. También ya está normado, según el Ministerio de Salud, con la norma técnica 255 de 2016, avalado también por la OMS, el Organismo Mundial de la Salud, que hay 5 momentos para el lavado de manos. Estos 5 momentos son fundamentales para romper con esa cadena que les había mencionado antes. 1. El primer momento va a ser antes del contacto con el paciente. Motivo científico para no llevar los microorganismos que tengamos en nuestras manos hacia el paciente, ¿no? El punto 2 es antes de realizar una técnica limpia o aséptica. ¿Qué me refiero con esto? Algún procedimiento como una canalización de vía, un cateterismo central, los que hacen hemodiálisis, por ejemplo, inserción de una sonda Foley, inserción de una sonda nasogástrica, antes de hacer una traqueotomía. ¿Has traído? Entonces, esos son los puntos importantes en los cuales nosotros tenemos que estar al tanto, porque nosotros somos los que tenemos que identificar estos momentos, porque nosotros somos los que vamos a hacer las actividades. Eso nos tenemos que tener bien grabado. En el momento 3 va a ser después del riesgo de exposición a líquidos corporales. ¿Cuáles van a ser estos? Después de procedimientos, generalmente que ya mencioné, después de una canalización de vía, nos exponemos a la sangre del paciente. Aunque no veamos la sangre, nos hemos podido contaminar con la misma. Una sonda Foley con la orina, con secreciones nasales, si es sonda nasogástrica, o diferentes tipos de secreciones. En el momento 4 va a ser después del contacto con el paciente. ¿Por qué después del contacto con el paciente? Porque los microorganismos que hayamos tenido contacto con el paciente nos podemos llevar nosotros a nuestro propio cuerpo, porque nosotros tenemos contacto, a veces nos rascamos la frente, la nariz, los ojos, y nos podemos contaminar. O a la vez transmitirlo hacia otras personas, o a las superficies con las que nosotros tenemos en contacto. Entonces, para evitar que nuestros objetos, nuestra persona o nuestros compañeros se contagien, tenemos que lavarnos las manos. En el 5.º momento va a ser después el contacto con el entorno del paciente. ¿Por qué con el entorno del paciente? Porque ya les había mencionado que el entorno del paciente va a estar contaminado porque va a estar al alcance del paciente. El paciente va a tener los microorganismos de por sí en el cuerpo, en su ropa, en el parante, en el monitor, en todas las áreas alrededor de él. Por eso cualquier contacto con estas áreas, después tienen que lavarse las manos, pero una vez más, cortar con la transmisión. ¿No? Estos 5 momentos también son conocidos como 5 oportunidades para lavarnos las manos, ¿no? 5 oportunidades que nosotros tenemos para evitar que el microorganismo se transmita hacia otros lugares. Ahora, les quiero mencionar un análisis bacteriológico que ha hecho uno de los médicos del Hospital Regional de Ica, el doctor Legó, la doctora Alicia Arizola, ¿no? En las cuales han visto lo que es las superficies inertes, cuán contaminadas pueden estar y la sensibilidad antibiótica en el área de servicio general. Podemos ver que han encontrado estafilococos, pseudomonas en varias áreas, como podemos ver en los cuadros. Se han encontrado en los lavaderos, coche de medicación, mesa de comer, coche de curación y en las paredes, ¿no? Y en el cuadro 2,
si pueden apreciar, son resistentes a la mayoría de antibióticos que se están utilizando, ¿no? Solo sensibles para la vancomicina y teicoplanin, ¿no? Que son ya antibióticos más fuertes para una persona que digamos, ha sido hospitalizado solo por apendicitis, ¿no? En el cuadro 3 también ya tenemos la sensibilidad en pseudomonas, ¿no? El anterior fue de... Sí, ya puesto, ¿sí? Entonces, ¿cómo tenemos que lavarnos las manos? Según la normativa técnica para el lavado de manos, nosotros necesitamos que el personal de salud en horas asistenciales no deben de usar anillos, pulseras, relojes, sin importar el material del que estén hechos, así como tener las uñas largas o con esmalte, a pesar que sean transparentes, ¿ya? Ninguno de estos sujetos deben estar presentes porque van a impedir el correcto lavado de manos, por eso se los tienen que retirar antes de entrar a labores, ¿no? Nosotros entramos a trabajar a las 7 de la mañana, al llegar ya no debemos de tener ninguno de estos objetos presentes en nuestras manos. Entonces, les había mencionado que para el lavado de manos habían dos productos, uno que es la clorexidina ya normado y otro que es el alcohol en gel. Este procedimiento de la clorexidina tiene que durar de 40 a 60 segundos en promedio, ¿no? Estoy hablando del lavado de manos intrahospitalario, no del lavado de manos social o en la comunidad, que es de 20 segundos promedio. Entonces, ¿cuál va a ser el primer paso? Abrir el caño y mojarse las manos con agua. Ya tiene que estar bien remojada. En el siguiente paso, vamos nosotros a dispensarnos del jabón, de la clorexidina en este caso. Con 2 push debería ser suficiente, a menos que tengamos una mano un poco más grande. En el siguiente paso, nosotros nos vamos a frotar las palmas de las manos entre sí, de forma circular. En el siguiente paso, vamos a frotarnos las palmas de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Y tenemos que cambiar de posición también, ¿ya? Cada paso en el lavado de manos con clorexidina tiene que durar aproximadamente 5 segundos para que nos alcance el rango de 40 a 60 segundos. En el paso 4 tenemos que frotarnos las manos entre sí con los dedos entrelazados como vemos en la imagen, ¿ya? Traten de que estas fricciones no sean suaves, tampoco necesariamente que sean demasiado fuertes, pero sí que sean con la fuerza necesaria para que ustedes puedan sentir que se está friccionando sus manos. Frótese en el siguiente paso, tiene que frotarse el dorso de los dedos de la mano con la palma de la mano puesta, agarrándose los dedos, ¿ya? Y van a mover las manos de manera circular. Ya pueden cambiar de posición, ¿no? Pero no es necesario, ¿ya? En el paso 6 tenemos que frotarnos con un movimiento de rotación del pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha, y después de eso cambiamos de posición, ¿ya? Hay que tratar de que nuestro pulgar esté estirado y que también pueda flexionar esa parte de la mano a nuestro alcance, ¿ya? En el paso 7 nos vamos a frotar la punta de los dedos de las manos, porque ahí están, se albergan debajo de las uñas también los organismos. Con esa finalidad es este paso, haciendo un movimiento de rotación o viceversa, ¿ya? Después tenemos que cambiar de posición. En el paso 8 nosotros nos vamos a enjuagar las manos con las puntas hacia arriba para que la suciedad de las puntas de nuestros dedos se vayan hacia afuera, ¿no? Porque si nos enjuagamos con los dedos hacia abajo, los microorganismos que están siendo removidos se pueden quedar atrapados debajo de nuestras uñas. En el paso 9 tenemos que secarnos con una toalla desechable. Según los procedimientos debería solamente sacar una, secarnos, desechar esa, si necesitamos más sacamos otra y podemos secar. En el paso 10, con la misma toalla que habíamos terminado de secarnos, podemos cerrar el grifo, ¿ya? Para evitar el contacto con esta superficie que también ya está contaminada y nosotros no contaminamos de nuevo las manos. En el paso 11 ya nuestras manos van a estar
limpias y seguras para hacer nuestros procedimientos que nosotros tengamos pendientes. Ahora, en el lavado de manos con alcohol en gel, el procedimiento va a ser el mismo, solo que no vamos a utilizar agua ni papel toalla. En el paso 1, simplemente nos dispensamos de alcohol en gel, que serían 2 push en promedio, ¿ya? En el paso 2 nos vamos a frotando las manos de la misma manera que ya habíamos dicho con la clorexidina. El paso 3, 4, 5 hasta el 7 van a ser los mismos, ¿ya? Entonces, este procedimiento va a durar de 20 a 30 segundos. ¿Por qué menos? ¿Por qué la mitad? ¿Por qué? Porque el alcohol en gel tiende a evaporarse muy rápido. De por sí el alcohol puro ya se evapora muy rápido. Por eso que se recomienda el alcohol en gel. La constitución que sea en gel hace que se retarde esa evaporación del producto, ¿ya? Entonces, el alcohol en gel se tiene que evaporar una vez transcurridos los 30 segundos, aproximadamente lo que dure nuestra fricción de mano, ¿ya? En este tiempo, a diferencia de la clorexidina y el alcohol en gel, ¿cuáles van a ser sus ventajas? De que no van a irritar nuestras manos, no las va a resecar, ¿ya? Y consumimos menos insumos. Pero la desventaja de esta es que no se debe utilizar cuando hemos tenido contacto con secreciones corporales, sea sangre, orina, sudor, heces, cualquiera de esas cosas. No podemos usarlas para limpiarnos con alcohol en gel. Tiene que ser sí o sí clorexidina, ¿ya? También no debemos usar el alcohol en gel cuando tengamos las manos visiblemente sucias. Si están visiblemente sucias por actividades activas como plumones, lapiceros, tenemos que usar lo que es clorexidina. El otro punto, el alcohol en gel tampoco debe ser usado cuando el paciente, mayormente pediátrico, esté con diagnóstico probable o definitivo de Clostridium difficile. ¿Por qué? Porque este microorganismo va a liberar esporas, las cuales no se matan con el alcohol en gel. Tiene que ser con clorexidina, ¿ya? Entonces, también tenemos lo que es el lavado de manos en sala de operaciones, ¿no? Para los que son de sala o de recuperaciones, conocen bastante de esto. También se pueden lavar con clorexidina, pero a diferencia de lo que habíamos hablado, que es al 2% intrahospitalario, en sala de operaciones se tiene que lavar con clorexidina al 4%. Esa es la recomendación de la norma técnica, ¿ya? El procedimiento va a ser similar, solamente de que el lavado de manos ya se va a extender no solo hasta las muñecas, sino que hasta los codos, ¿ya? Con una duración de 3 a 6 minutos. Y ya no se van a secar con un papel toalla, sino con una toalla estéril, por lo mismo del procedimiento al que van a realizar, ¿ya? También hay el uso del alcohol en gel para entrar a sala de operaciones, ¿ya? Solo que el procedimiento se tiene que hacer con mayor cantidad de alcohol en gel y se va a comenzar, como les había dicho antes, a hacer la diferencia en que se van a lavar hasta los codos, ¿ya? Y van a repetir de nuevo, porque van a comenzar solo con un miembro, con un brazo. Una vez terminado hasta el codo, tienen que proceder a lavarse el otro brazo, ¿ya? Este procedimiento tiene que durar de 3 a 5 minutos en promedio. Ahora, según nuestra norma técnica, tenemos un cuadro de efectividad de los productos hacia todos los microorganismos que tenemos presentes: bacterias gram positivas, negativas, microbacterias, hongos, virus y su velocidad de acción. Si podemos apreciar bien, en primer lugar están los alcoholes en gel, que tienen 3 cruces en todo, ¿ya? Significa que es muy efectivo para todos los microorganismos. La única diferencia es que su velocidad de acción es rápida, ¿ya? Ese es el punto en contra. Y la concentración debe ser de 60 al 90%. Porque más del 90% lo que el alcohol produce ya es la fijación de la bacteria. No la mata, sino que la fija. Ahora, la clorexidina de 2 o 4% también tiene una efectividad muy buena,
como lo podemos ver, y su velocidad de acción es intermedia. ¿Qué quiere decir intermedia? El lavado de manos con clorexidina, lo que va a pasar es que después que nos hemos lavado las manos, su acción bactericida, mismo componente, va a durar 1 hora después del lavado de manos. Entonces va a seguir matando los microorganismos 1 hora después que nos hayamos lavado las manos, ¿ya? Raramente va a producir reacciones alérgicas, pero sí va a producir resequedad con el uso constante o con la concentración que vayamos a usar. Entonces, tenemos compuestos yodados que también es muy efectivo, por lo que nos muestra el cuadro, con una velocidad intermedia también, pero no los usamos. Bueno, se usa solamente en sala de operaciones para limpieza de área quirúrgica, pero no lo usamos para lavado de manos constante. ¿Por qué? Porque produce quemaduras a la piel, ¿ya? Entonces, con el uso constante nos va a producir esa quemadura, vamos a dañar el tejido de las manos del personal, y el personal utiliza las manos para realizar todas nuestras actividades. Entonces, no podemos exponer al personal a que se dañen las manos. Bueno, más abajo ya están otros productos, yodóforos, derivados fenólicos, cicloxan, que ya no se debe usar por lo que es teratógeno, ¿ya? Bueno, ahora, con respecto al alcohol en gel, este es un cuadro de investigación en las cuales se ha utilizado el alcohol en gel, su efectividad hacia el Staphylococcus marcensis y Staphylococcus aureus, ¿ya? Nos dice que el rango de concentración para una base alcohólica de fricción de manos, su traducción en el inglés, recomendada por la FDA, que es la Organización de Food and Drugs, de comidas y medicamentos de Estados Unidos, para el personal de cuidado de salud. El rango de porcentaje debe ser de 60 a 90%. El más efectivo es al 70% de alcohol, para que pueda eliminar este tipo de bacterias que son las más resistentes a morir. Entonces, nosotros también debemos asegurarnos que el alcohol en gel que estemos usando tenga respaldo de laboratorios en la eliminación de las bacterias que nosotros vamos a tener en los hospitales. En este caso vemos que el alcohol en gel puede eliminar Acinetobacter, Candida, Enterococcus, Klebsiella, Pseudomonas, Serratia, Marfensis, todos estos microorganismos en un tiempo de 15 segundos, casi al 100%, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos que nuestro producto será bueno y de calidad para que nos pueda proteger a nosotros, ¿ya? Entonces, para que puedan guiarse de toda esta información que les he dado, pueden revisar lo que es la guía técnica de lavado de manos del MINSA, el manual técnico de referencia para la higiene de manos de la OMS, su guía de aplicación, la guía de la OMS sobre higiene de manos, la atención de salud, que aquí también está lo que es la producción del alcohol en gel, y de lo que es la revista de la OMS en inglés del lavado de manos y el cuidado de la salud. Entonces, si nosotros concientizamos bien al personal y nosotros mismos, tanto como a la familia, del correcto lavado de manos, vamos a evitar un punto importante. Además de las infecciones intrahospitalarias, vamos a evitar que los microorganismos produzcan resistencia a los antibióticos, que ya es muy avanzado. Está avanzando demasiado y necesitamos darle un stop con el correcto lavado de manos. Según el mensaje de la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, dice: limpiarnos, se ve limpiarnos las manos cuida, limpiarnos las manos protege. Y si me importa mi salud, pregúntame si me he lavado las manos. Sería todo sobre la exposición. No sé si tendrán algunas dudas, preguntas.